porque definitivamente, si bien es cierto, Pfizer tiene lineamientos claros, las realidades de los mercados son diferentes. No puedo hacerlo, ok, vamos a entender por qué no puedes hacerlo. Por eso trabajé en Pfizer como 32 años de mi vida, ¿no? Porque siempre escuchabas Pfizer, va a lanzar la vacuna de COVID, ¿no? Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Guía Mastermind. En este espacio queremos compartir historias de personas que han tenido éxito en su trayectoria profesional y aportan conocimiento positivo a nuestra sociedad. Agradezco bastante a todos ustedes por apoyar este canal, compartir estos conocimientos con sus amigos, colegas, familiares. Estoy convencido que estos temas que tocamos capítulo a capítulo serán de gran ayuda para su crecimiento profesional. No olvides suscribirte porque este contenido es totalmente gratuito. Ahora sí, vamos a ver el siguiente capítulo. El día de hoy tenemos a una invitada muy especial. Es una profesional, una líder y sobre todo una persona excelente. Ha dedicado toda su carrera a la logística farmacéutica y ha desarrollado su carrera desde practicante hasta profesional y líder. En época de pandemia, nosotros atravesamos por unas situaciones muy complicadas, pero gracias a personas como ella pudimos salir adelante porque hicieron un trabajo invisible que nadie ve. Y el día de hoy vamos a revelar todo ese trabajo que hubo por detrás. Entonces, sin más que agregar, con nosotros está Patricia García. Hola Ramiro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, Gracias bien, por la Patricia. oportunidad. Gracias a ti, Patricia, por el día de hoy estar con nosotros. De verdad que es un gusto tenerte aquí. Y bueno, como ya es costumbre, en nuestro espacio, en nuestro podcast, siempre hacemos un ejercicio muy sencillo, pero que es totalmente esencial para lo que se presenta en el día a día, ¿no? Sabemos que todo ahora es por pantallas, todo se transmite virtualmente, pero este ejercicio más que todo va a ser un recuerdo tangible que tú vas a poder dejar como un legado para más adelante poder verlo y sobre todo apreciarlo sin necesidad de pantallas ni nada de otro tipo de instrumento virtual. Te voy a pasar una hoja ¿Claro? en la que tú vas a poder poner una frase. En la parte baja pones tu nombre o tu firma y la fecha del día de hoy. Ok. Esto ya es una costumbre de nuestro podcast, así que todos los que pasen por aquí tienen que hacerlo. Mi frase es un poco larga. Sí, tranquila. Igual guárdala y no la vayas a mostrar, No, que no, no. este es al final. Hasta el final de este capítulo lo vamos a poder demostrar recién. Mientras que va quedando listo el recuerdo tangible de nuestra invitada del día de hoy, te invito a que le des like, te suscribas, actives la campanita y compartas este contenido con algún colega, amigo o familiar que creas que necesite este tipo de contenido. Recuerda que es totalmente gratuito, solo necesitamos de tu apoyo para poder seguir ayudando a más personas a mejorar su liderazgo y su seguridad en el trabajo. Ahora sí, continuemos con la entrevista. ¿La fecha también? Sí, la fecha del día de hoy. Ok, Guárdala ahí nada más, por favor. listo. Bueno, Patricia, primero que nada, gracias nuevamente por estar aquí en este espacio. Sabemos la calidad de persona que eres y el tiempo que te has tomado para poder entrevistarte este No te día. preocupes, un gusto estar acá. Yo conozco lo que has realizado, hemos podido conversar anteriormente y te agradezco la amabilidad, sinceramente eres una excelente persona. Pero para las personas que no conocen lo que has realizado, porque hiciste un trabajo por detrás realmente excelente y el día de hoy queremos poder contárselo a la gente, ¿no? A las personas que van a ver este capítulo. ¿Quién es Patricia García? Bueno, Patricia García es peruana, ¿no? Soy ingeniero industrial, tengo una maestría y una especialización en finanzas. Vengo de un hogar de 5 hermanos, de los cuales 3 somos ingenieros, ¿no? Y en un hogar que nos inculcaron, pues, valores importantes, ¿no? Como la honradez, la integridad, el trabajo en equipo y la solidaridad, ¿no? Estoy casada, felizmente casada, 30 años de matrimonio, Wow. eh, 2 hijos, ¿no? Y 2 hijos perros también. ¿Te apasionan los animales, las Me mascotas? encantan, me encantan. Yo soy una pet lover a morir. Qué Sí. bueno, qué Uh-huh. bueno.
Patricia, yendo ya a la parte de lo profesional, la trayectoria, tú has trabajado bastante tiempo en una empresa muy conocida a nivel mundial, que es Pfizer. Exacto. Y cuando estuviste en Pfizer, corrígeme si me equivoco, estuviste a cargo de 3 países a la vez, de De Perú, cuatro, de cuatro, de cuatro. de Perú, 4 países. Ecuador, Chile y Bolivia. ¡Wow! Sí. ¿Y qué Ujú. tal esa experiencia? Porque me imagino que esa experiencia de estar a cargo de 4 países a la vez con diferentes culturas, diferentes formas de pensar, tiene que haber una sinergia para poder llevar a cabo un buen logro de objetivos, ¿no? En realidad sí, ¿no? O sea, yo inicio mi carrera en Pfizer como practicante, como bien dijiste, y creo que soy un claro ejemplo de que la constancia y las oportunidades que se presentan es importante tomarlas para el crecimiento tanto profesional como personal. Al inicio, pues practicante, analista, coordinador, supervisor, y llego a ser gerente de materiales para Perú solamente, y posteriormente me dan el encargo de implementar Pfizer Bolivia, entonces era Perú y Bolivia, y como en el 2013 me dan la responsabilidad de Ecuador, ¿no? Entonces un tercer mercado, y ya en el 2022 me dan Chile, ¿no? Pero, ¿cuál ha sido la característica de este trabajo multicultural, ¿no? Primeramente, integrar a los equipos, ¿no? Integrar a los equipos porque juntos somos más fuertes, alinear expectativas y objetivos, porque definitivamente, si bien es cierto, Pfizer tiene lineamientos claros, las realidades de los mercados son diferentes. Entonces tú no puedes llegar a manejar un mercado y decir, bueno, se va a hacer así. Primero tienes que entender cuál es la realidad del mercado, porque los operadores logísticos funcionan diferente, los clientes funcionan diferente, las rutas que hay logísticas son diferentes. Entonces no puedes estandarizar todo, ¿no? Tienes que buscar las mejores prácticas y poder adecuarlas a las necesidades de los mercados, ¿no? Ese es, digamos, en la parte operativa, ¿no? En la parte de la cercanía con los equipos es entender también sus culturas, ¿no? Hasta entender que, por ejemplo, en Ecuador no le dicen diferente, no le dicen lapicero, ¿no? ¿No? Entonces, o sea, en Chile hay otras palabras, entonces no tienes que aprender a entender y también aprender a entender su cultura, porque posiblemente para mí el hablar muy rápido es para ellos algo que los pueda ofender, ¿no? Entonces sí es importante la empatía con los equipos, ¿no? También es un reto porque yo siempre he estado ubicada en Lima, entonces evidentemente viajaba a Ecuador, viajaba a Chile, muy poco a Bolivia, y tenía que ser una líder presente a pesar de que no estaba presente, ¿no? Entonces es una experiencia muy gratificante realmente. Y el mensaje llega mejor cuando estás tú presente que cuando lo mandas por una computadora o por un celular. Eso justo conversábamos la vez pasada, que es mucho mejor que el Claro, mensaje el se cara a transmita cara es directamente, ¿no? importante, el cara a cara es importante porque tú te haces una expectativa de una persona, quizás la ves de acá para acá, ¿no? Y puede ser alta, bajita, Sí, ¿no? claro. Gordita, ¿no? Entonces es diferente, y la relación o el vínculo que se genera ya en el tener la relación cara a cara es diferente, Sí, claro. totalmente Antes de diferente. preguntarte por qué elegiste este rubro tan complicado de la logística, que bueno, tú y yo lo entendemos muy bien, quiero preguntarte también sobre este reto de poder asumir la responsabilidad de dirigir a un grupo tan numeroso y pluricultural, ¿no? ¿Cómo decidiste o cómo lograste poder dirigir a este grupo tan numeroso y poder hacer una sinergia para que todo camine correctamente? Mira, para mí eh, lo importante era la comunicación abierta, ¿no? Yo siempre les decía, o sea, soy de muchos dichos, ¿ya? Entonces siempre les decía, chicos, ustedes de mí van a escuchar lo bueno, lo malo y lo feo, ¿no? O sea, yo nunca les voy a engañar, o sea, nunca los voy a engañar, nunca les voy a dorar la píldora, obviamente en la medida que pudiera decir, o sea, había algunas cosas que no se podían decir por el nivel en el que estabas y que eran estrategias de compañía, pero de lo que yo les podía decir, o sea, yo nunca los iba a engañar, ¿no? Sí, Entonces, claro. eh,
digamos, ese era digamos, el primer reto, ¿no? El tener siempre las puertas abiertas, ¿no? Y el tener como alineación de expectativas. Y esto lo fui aprendiendo con el tiempo, porque tampoco al principio era, o sea, pensaba que todas las personas tenían que ir a mi ritmo, no necesariamente, o sea, todas las personas son diferentes, ¿no? Entonces, una de las cosas importantes para mí era el alinear expectativas. Obviamente, en una compañía como Pfizer, pues hay entregables que no son negociables, ¿no? Entonces, ¿cómo balanceamos el trabajo para lograr a llegar a las fechas, ¿no? Sin descuidar la otra parte, ¿no? Entonces ahí entra mucho el tema de lo urgente contra lo importante, ¿no? Y el manejar prioridades. Entonces sí me interesaba que mi equipo tuviera digamos, la cercanía y la franqueza y la transparencia de decirme, no entiendo, ¿no? Entonces si no entendíamos, pues vamos juntos, hagámoslo juntos, ¿no? No puedo hacerlo, ok, vamos a entender por qué no puedes hacerlo, porque tienes otra cosa que afecta el no entregar lo otro con respecto a esto, ¿no? Entonces eso para mí era realmente muy importante. Y después la comunicación entre ellos, porque definitivamente el manejar un grupo numeroso, yo tampoco podía estar pues con todos a la misma vez. Entonces si yo sabía que alguien tenía la capacidad en algún tema, ¿no? Por ejemplo, no sé, el manejo de IBP, ¿no? De la herramienta de manejo de demanda, pues hacía que esta persona hable con esta y le enseñe las mejores prácticas. Entonces, y eso hizo que sinceramente se hiciera un bonito grupo humano que teníamos hasta espacios, porque el reto es en Perú yo estaba acá, yo tenía mi equipo en Perú y me sentaba a almorzar con ellos, teníamos, no sé, el almuerzo una vez al mes para almorzar todos juntos, ¿no? Pero con los otros mercados yo no iba todos los meses, ¿no? Sí, claro. Entonces, ¿cómo los tenía más cerca, ¿no? Entonces teníamos nuestra actividad de Joy, todos los meses teníamos una actividad de Joy, ¿no? Entonces, claro. Y lo preparaban de dos en dos, ¿no? Porque al principio era que yo preparaba todo y decía, no, todo el mundo tiene que ser parte de, ¿no? Entonces, tiene que involucrarse. Claro, entonces teníamos esa actividad de Joy y era una hora y media en la que el equipo que estaba encargado pues hacía juegos, imagínate, todo virtual, ¿eh? Y te estoy hablando hasta afuera ya después de pandemia, juegos, adivinanzas, o sea, y nos reíamos, o sea, realmente por eso se llamaba Joy, porque nos reíamos, entonces hizo que también que el equipo sea muy cohesionado, muy compacto, ¿no? Claro, y qué importante es combinar tanto las necesidades de la empresa con las necesidades del equipo, ¿no? Totalmente, Tienes que tener unas habilidades blandas para poder... Mira, sí, o sea, te vas inventando cosas, porque esto nace, digamos, en pandemia, en el 2020 que nos encierran a todos, ¿no? A nosotros nos encierran un poco antes, ¿no? O sea, nosotros creo que nos encerraron un domingo 15 de marzo, ¿no? Si no me equivoco, nosotros el 11 de marzo había una chica que estaba resfriada, entonces eran 2 de la tarde y nos dijeron, ¿saben qué? Se van a su casa porque vamos a hacer las pruebas moleculares, que en esa época, si recuerdas, demoraban 3 días, ¿no? Entonces era miércoles, ¿no? Entonces era jueves, viernes, sábado. Sábado les avisamos si he tenido COVID, no sé qué, y ya regresamos el lunes. No regresamos más, no regresamos más, sino regresamos más por mucho tiempo, ¿no? Claro. Entonces lo que yo hice fue los viernes, porque teníamos la ventaja de trabajar, o sea, hasta ahora, ¿no? Los viernes hasta la 1:30, ¿no? Entonces, y era free, o sea, era libre, o sea, que no se sintieran obligados a nada. Yo abría ¿cómo se llama? Mi Teams a las 2 de la tarde. Y yo estaba sentada ahí, esperando, ¿no? Y todo el mundo se conectaba, ¿no? Y hablábamos de lo que sea, ¿no? O sea, que estaban haciendo, pues una hacía, no sé, suculentas en unos corchitos, el otro estaba aprendiendo a hacer arroz, entonces, o sea, realmente era lindo, el momento era lindo porque no hablábamos del trabajo, todo el mundo se soltaba, ¿no? Y decía, mira, estoy aprendiendo a tejer, o sea, porque necesitábamos tener ese espacio, y ya no estábamos en oficinas, teníamos el estrés de que veías a tu alrededor que gente se estaba muriendo, gente querida, ¿no? Las necesidades que habían, entonces fue muy bonito, ¿eh? Claro. Fue muy bonito, y se conectaban, ¿eh? O sea, se conectaban, y tanto así que terminó la pandemia, ¿no? Bueno, sí, y ya mantuvimos lo de Joy, porque aparte de este momento que te digo que era todos los viernes religiosamente, sí teníamos o sea, una vez al mes Joy, ¿no? Pero
o sea, después una chica o dos del equipo decían, hay que continuar con los viernes, ¿no? Pero ya el trabajo te sigue, pues ya te envuelve, ¿no? Las otras cosas, y ya no lo continuamos, pero fue un momento creo que nos ayudó a todos, Claro, a mí también me ayudaba un montón, porque yo necesitaba también hablar con ellos de otras cosas, ¿no? claro, Es decir, ya. estoy aprendiendo a hacer galletas de perro, estoy aprendiendo a hacer tal cosa, ¿sí? Miren tal Instagram, porque de verdad todo era trabajo. Ahora vamos a profundizar sobre ese tema de la pandemia. Ujú. Antes de que nos saltemos, vamos a hablar sobre la decisión de por qué decidiste tú trabajar en logística y sobre todo en el rubro farmacéutico, que es un rubro bastante complicado, ¿no? No es nada fácil. A ver, Por qué esa decisión, ¿no? De trabajar en logística y sobre todo en el rubro farma? ya, mira, primero, eh, yo quería ser veterinaria, ¿no? O sea, zootecnista, imagínate, porque me gustan los animales, ¿no? Pero tenía una imagen en mi casa de mi hermana. Mi hermana es ingeniero industrial de la UNI y muy exitosa, y era como el ejemplo a seguir, ¿no? Entonces, ella empezó a trabajar en la industria farmacéutica y a mí me gustaba escuchar lo que ella hablaba, ¿no? Porque es una industria que tiene un propósito, ¿no? El mejorar la calidad de vida o el curar, porque también sabemos que hay enfermedades que no se curan, ¿no? Entonces, o sea, es distinto a trabajar, pues, no sé, en otro tipo de industria, ¿no? Porque esta tiene un propósito, ¿no? Digamos, la investigación y desarrollo para los productos nuevos y el ayudar a la gente con las medicinas, ¿no? ¿Y por qué la logística? La logística muchas veces se está viendo como, o se veía como el llevar y traer, llevar y traer. Pero la logística es mucho más que eso. O sea, y en la logística, en todo hay logística. O sea, no es en un servicio o en un producto. O sea, hasta en tu vida, en tu propia vida tienes logística. Hasta cuando te Claro, vas de viaje necesitas tener una logística, una planeación. Entonces, la cadena de abastecimiento es realmente claro. impactante porque tú puedes, o sea, tú empiezas en la planificación, en ver la demanda, en ver cómo diseñas tu cadena de distribución, cómo tienes tus almacenes, ¿no? Y muchas veces no es tan reconocida a pesar que es la que maneja el mayor inventario de la compañía, ¿no? O Sí, sea, los claro. inventarios están ahí, ¿no? Y tiene que ser visto no como una parte operativa, sino como una parte estratégica. Es un área de la compañía que puede hacer ganar mucho dinero por las optimizaciones, ¿no? Por las mejoras de procesos, o puede hacer perder mucho dinero a las compañías, ¿no? Sí, Entonces sí, o claro. sea, a mí por eso es que me gusta mucho eh, el supply y la logística, ¿no? Porque a veces se entiende solamente como la logística, el tema de los almacenes, el tema del transporte, pero yo lo veo como el supply chain, el end-to-end, ¿no? Desde la producción, fabricación, planeamiento, compras, distribución, almacenaje, distribución, realmente es, Claro, por eso es claro. que Es me... parte fundamental de todo lo que vivimos día a día, ¿no? Porque para Exactamente, nosotros usar cualquier cosa que tengamos, ha habido una logística por detrás. atrás, Sí, exactamente. que nadie lo ve, Nadie que lo nadie ve, lo ve, pero no, es bueno, el obrerito oculto. sí, 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 claro. sí, Ese es exactamente. un trabajo, como lo mencioné al inicio, ¿no? Es un trabajo invisible que se hace, Invisible, que invisible. muchas personas Claro, no lo conocen. y lo gracioso de todo esto, ¿no? Es que cuando todo está bien, es más invisible, ¿no? O sea, nadie sabe de Sí, ti. Pero cuando algo pasa, o sea, tú puedes tener un 99% de entregas bien y un 1% que falla, ¡ah! O eso sea, sí sale a la luz. sale a la luz, ¿no? Entonces, a veces es un poco, ¿qué te podría decir? Subvalorado, ¿no? Sí. Porque sí, o sea, a veces uno se frustra porque dices, estás bien siempre, ¿no? Pasa algo y ahí estás tú con todos los reflectores en tu cara, ¿no? Porque Claro. pasó algo. Entonces solamente eres visible cuando hay un problema, Sí, ¿no? claro, y ahí es muy importante sobre todo la salud emocional, ¿no? Tener Exacto, la el juicio inteligencia claro emocional, para poder seguir exactamente, adelante, porque sí. si te caes tú, por detrás se cae todo el Y el equipo. alineamiento, sí, el estar tú tranquila, porque o sea, si pierdes la calma, se hace tambalea todo. Sí, claro. Uh-huh. Hoy en día, también esa es una pregunta que quiero hacerte, hoy en día se habla mucho de la igualdad, se habla mucho sobre el tema de las oportunidades que existen entre hombres y mujeres para puestos de dirección sobre todo. Uh-huh. En tu opinión, ¿crees que existe igualdad actualmente en esos puestos de dirección o sigue habiendo la inclinación por
alguno de los dos, entre hombre y mujer? Mira, yo creo que se ha avanzado mucho, pero mucho, 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 pero creo que falta, ¿no? Porque sí, definitivamente hay sectores en los que todavía hay los sesgos inconscientes en que la mujer es incapaz de hacerlo, ¿no? Por ejemplo, la minería. Tú ves que ya ahorita hay mujeres que manejan esos tremendos tractores, camiones que son de 3 metros hacia arriba y que si pasas por ahí no la cuentas, ¿no? Pero sí creo que hay que hacer todavía, hay mucho que hacer, ¿no? O sea, desde el tema de oportunidades, ¿no? Por ser mujer y hasta el tema de salario, ¿no? Hay estudios en los que dicen que una posición, o sea, un gerente mujer y un gerente hombre, la mujer gana 25% menos, ¿no? Entonces, pero en mi caso personal, yo no me puedo quejar, no me puedo quejar porque Pfizer siempre ha sido y es una compañía eh, que busca mucho la inclusión, ¿no? La igualdad. Entonces, en mi caso, una de mis posiciones cuando empecé ya a tener mercados era el de Market Lead, ¿no? Y yo era en Latinoamérica la única mujer, todos mis pares eran hombres. O sea, y por años fui la única mujer Market Lead. Y después fui la primera Market Lead también en Latinoamérica en tener un clúster, ¿no? Porque era primero la Market Lead de Perú, Bolivia era muy chiquito, entonces Perú y Bolivia, pero ya después tuve el clúster de Perú, Ecuador y Bolivia, y después Perú, Ecuador, Chile y Bolivia, y era la única mujer, ¿no? Entonces sí tuve la suerte de que me tuvieran en cuenta para esas posiciones, ¿no? Pero yo creo que va cambiando el tema desde ya las universidades, ¿no? Porque yo estoy en ingeniería industrial en la Universidad de Lima y recuerdo claramente que habían clases, pues porque la universidad empezaba clases a las 7 de la mañana y creo que la última clase era a las 9 de la noche o 10 de la noche, ¿ya? Y había cursos en los que yo era la única mujer en el salón, ¿ya? Y felizmente siempre tienes tus ángeles guardianes, ¿no? Tus amigos, ¿no? Entonces que yo siempre estaba sentadita con mis amigos, pero te chocaba, no había mujeres, muy pocas. Entonces ahora tú ves, hay un montón de mujeres estudiando ingeniería industrial, claro, ¿no? Me pasó en la maestría ya por el lado, y sigo hablando de los sesgos y las cosas que pasan con la mujer, ¿no? Porque a veces piensan que ya una mujer casada, pues es más difícil, ¿no? Que estudie, porque los niños, el trabajo, ¿no? Cuando estudié mi maestría, tú no lo vas a creer, en mi promoción éramos 2 casadas, nada más. O sea, mi hija tenía 1 año, creo, ¿ya? Yeah. 2 casadas y el resto eran solteros, ¿no? Entonces, wow. Y las chicas también solteras. Entonces yo decía, ¿pero por qué, no? Entonces, pero ahora yo veo que las nuevas generaciones están más, siendo más escuchadas, más consideradas, ¿no? Pero igual hay cosas que hacer, ¿no? Hay y es también un tema de género, ¿ya? Porque hay algo que se llama, en el caso de las mujeres, el techo de cristal, ¿ya? O sea, romper el techo de cristal. O sea, las mujeres nos creamos un techo de cristal y, por ejemplo, esto pasa en los temas de búsquedas de oportunidades laborales, ¿no? O sea, tú ves un requisito, o sea, una convocatoria, una posición, y puedes ver 10 requisitos, ¿no? Entonces, la mujer por naturaleza quiere cumplir los 10, ¿ya? Claro. Y entonces tienes 5 y quizás no te postulas, ¿ya? En cambio, un hombre tiene 3 y se postula, porque es así, o sea, se lanzan, ¿no? Claro. Entonces, son cosas que uno tiene, o las mujeres tenemos que ir rompiendo, y sobre todo las nuevas generaciones, claro, ¿no? Esos son pensamientos limitantes. Sí, exactamente, que tienen esos pensamientos limitantes. Sí, claro. Sí. Y hablando de pensamientos limitantes, esto tiene que ver con la siguiente pregunta que te voy a hacer. Cuéntame. ¿Qué desafío has tenido tú en tu vida personal o profesional y cómo supiste resolverlo? ¿Cómo lo superaste? Bueno, mi vida profesional, o sea, por eso trabajé en Pfizer como 32 años de mi vida, ¿no? Entonces, siempre fueron retos, siempre. Entonces, nunca me aburrí, porque mucha gente me podría decir, oye, pero ¿por qué no
no te moviste de industria, ¿no? O sea, no, porque, o de empresa, ¿no? Porque era tan dinámica o es tan dinámica que no tenías momento de aburrirte, ¿no? Pero el mayor reto que tuve fue durante COVID, sinceramente. ¿Por qué? Porque primero cuando empieza el COVID teníamos el reto de el suministro adecuado de los productos hospitalarios, porque ya empezaron a haber las infecciones, sabes que la gente entraba a UCI, ¿no? Y tener ese suministro adecuado, en tiempo, en forma, teniendo en cuenta que también, pues, éramos parte de una cadena hacia atrás, entonces no solamente tenían que atender a Perú, tenían que atender a Estados Unidos, tenían que atender a Chile, o sea, tenían que atender, o sea, las plantas a otros mercados. Entonces, ¿cómo te hacías escuchar? ¿Cómo veías que te viniera producto, ¿no? Era como ese reto, pero ahí viene el reto mayor, la vacuna de COVID, ¿no? Porque siempre escuchabas Pfizer, va a lanzar la vacuna de COVID, ¿no? Entonces, fue un reto porque te hizo pensar fuera de la caja, ¿ya? O sea, nosotros acostumbrados, digamos, a un estándar, ¿no? Que un producto por naturaleza, por diseño, llega a tus almacenes, ¿no? O a tu operador logístico y de ahí lo distribuyes, ¿no? Esto era totalmente diferente, o sea, era una vacuna que estaba hecha ya sea en Estados Unidos o en Bélgica, iba directamente a los almacenes del gobierno, ¿no? Wow. Con una condición de temperatura nunca antes vista, menos 60, menos 90, ¿ya? Con un empaque diferente, ¿no? Con un componente que era el hielo seco, nunca habíamos recibido productos con hielo seco, nosotros recibíamos productos refrigerados, sí, pero con geles refrigerados, con ice pack, claro. ¿Ya? Con un monitor de temperatura, ahí entra todo lo que es las nuevas tecnologías, Internet of Things, ¿no? Para monitorearte con qué temperatura salía la planta y tú podías ver qué temperatura iba teniendo en el vuelo, ¿no? Entonces, el reto fue abrir tu cabeza. ¿Por qué? Porque en algún momento todos los market leads tuvimos una reunión con alguien que no conocíamos y empezó a decir, bueno, la vacuna podría llegar de la planta a los almacenes del gobierno, y todos entre nosotros chateamos, pero creo que era un consultor, ¿ya? Esta persona no entiende el proceso no es así, o sea, mira cómo estábamos tan cuadriculados, ¿no? Claro. Y ella se me estaba explicando, ¿no? Que iba a ser así, ¿no? Y al final fue así. Realmente la vacuna llegó directamente a los almacenes del gobierno, pero para que eso pase, o sea, no solamente era el mundo Pfizer, era el mundo externo. O sea, ¿a qué me refiero con el mundo externo? Tú tenías que integrar a tu freight forwarder, ¿no? Que ni siquiera era tu freight forwarder, porque como Pfizer es una compañía global, ya habían decidido quiénes iban a ser los freight forwarders. ¿Por licitación? No sé, ya sí por licitación, me imagino que sí, pero una cosa muy rápida, porque no había tiempo de hacer licitaciones tan largas, ¿no? O sea, ya no era era una convocatoria... ni siquiera te puedo ser sincera, sé cómo decidieron, partieron el mundo y dijeron, bueno, tales mercados van con DHL, tales mercados van con UPS, ¿no? Y entonces dejabas de trabajar con tu agente de aduana que ya te conocía, entonces tenías que empezar en muy corto plazo construir una relación con el proveedor que nos tocó a nosotros, ¿no? Y explicarle el proceso que teníamos nosotros y nosotros también entender el proceso que ellos tenían y mirar la mejor ruta por la cual iba a llegar la vacuna, porque había el reto de que si tenías un tránsito de 5 días, ya tenías que cambiar el hielo seco, ¿no? ¿Dónde cambiabas el hielo seco? Entonces, toda esa logística de pensar qué hacíamos, quién abastecía el hielo seco, y igual era una emergencia, ¿no? Un riesgo de vida o muerte, pero tampoco te podías saltar los procesos. Entonces, ¿cómo conseguías el hielo seco, el proveedor de hielo seco, que tuviera hielo seco suficiente? ¿Cuánto era el hielo seco? ¿No? La aduana que entendieran cómo era la lista de empaque de la vacuna, explicarle que la vacuna no venía en frasquitos individuales, sino venía en bandejas de 195 viales, que en cada vial venían 6 dosis, ¿no? O sea, entonces tenías que multiplicar porque la factura estaba por dosis, no estaba por frasco. Entonces era una matemática para explicarles
el Ministerio de Salud, ¿no? La parte regulatoria fue sumamente importante porque evidentemente no podías traer pues un producto que no tuviera registro, ¿no? Sí, claro. Entonces, y todos los retos que habían, porque es una vacuna pues que se hizo bastante, que se fabricó bastante rápido, ¿no? Entonces, sí, y eso, digamos, el mundo físico y el mundo virtual, ¿no? Y el mundo físico es lo que te estoy hablando, ¿no? De traer la vacuna, de entrenar a la gente, ¿no? O sea, teníamos las calls, a mí me tocó, o tuve la responsabilidad de manejar la distribución de Perú y de Ecuador, porque no tenía Chile en ese momento. Entonces, ¿qué te digo? Un domingo 8 de la noche estábamos entrenando a 600 personas vía Teams, ¿no? Para que entiendan cómo llegaba la vacuna, cómo se recibía, y después cómo se aplicaba, ¿no? Bueno, ya la parte de aplicación y todo lo veía la médico responsable de la vacuna, pero yo tenía toda la parte de la cadena de frío, toda la parte de la recepción, ¿no? En mi casa tenía una caja explicándoles cómo era, ¿no? Cómo se tenían que abrir, cómo se apagaba el data logger. Sí, realmente importante, ¿no? O sea, como te digo, esa era la parte física, ¿no? Que cómo llegaba la vacuna, cómo numerábamos, pagábamos los impuestos, los camiones que tenían que llevar la vacuna a Cenares, que era el que recibía, la seguridad, porque tú no sabes, o sea, creo que, bueno, en el 2021 que llega la vacuna acá en Perú y en Ecuador, que fue marzo del 2021, no teníamos el nivel de criminalidad que podemos decir que hay ahorita, pero igual teníamos que cuidar la vacuna, Claro, ¿no? sí, Entonces, siempre. las escoltas, que estuvieran las escoltas para llevar la vacuna, ¿no? Realmente lindo, un proyecto lindo, ¿no? Se generaron Sí. nuevos procedimientos logísticos. Sí, no, y como te decía, la parte física, ¿no? Y la parte del sistema, ¿no? O Pfizer, de verdad, espectacular, pues diseñó procesos, o sea, la vacuna se movía físicamente y solito se iban moviendo las interfaces en SAP, ¿no? Claro. Pero teníamos que ver que las interfaces se movieran, ¿no? Que sí. Ya llegó, ya, o sea, físicamente ya está, acá cómo está en el sistema, ¿no? O sea, sí, muy bonito, un proyecto muy bonito. Sí, claro, muy, y todo ese trabajo es un trabajo que se hace por detrás, sí, nadie lo ve, todos quieren la vacuna, pero ya... No, claro, mira, se hace, la desesperación sí, que hubo. se hace por detrás y con mucha confidencialidad también, ¿no? Yo te digo, o sea, obviamente, pues yo tenía amigas que me llamaban, oye, ¿la vacuna cuándo llega? Tranquilas, ya va a llegar, no podía decir más, no podía decir más, pero sí, no, sí, fue muy lindo, o sea, como te digo, el mejor proyecto de mi vida, porque he tenido muchos proyectos, ¿no? Pfizer, una compañía tan grande que compró muchas compañías, ¿no? Primero compró una, después compró otra, y el reto de integrar el supply y la logística de otra cultura con la cultura de Pfizer, sin tener ninguna disrupción en el suministro, muy interesante. Sí. Sí, sí, sí. Y bueno, yendo a la parte de liderazgo, porque me imagino que en este camino también tuviste que, como tú dices, no enseñarle, llevar una caja de la vacuna también a tu casa para poder dar instrucciones. Me llegó, porque yo no salía pues de mi casa, sí, me la mandaron, sí, sí, sí. Y dentro de este proceso, ¿qué cualidades crees tú que debería tener un líder para poder transmitir bien el mensaje a su equipo? A ver, primero un líder tiene que tener bastante inteligencia social. Bastante importante. Muy importante, muy importante. Sobre todo en esos momentos de la pandemia, porque no era lo mismo la persona que iba a trabajar en la oficina, pero una persona que estaba metida en su casa, posiblemente los espacios eran más pequeños, posiblemente no tenía ni una buena internet, entonces tenías que tener la tolerancia, ¿no? Entonces, realmente para mí, en esos momentos, pues te digo, la inteligencia emocional, la empatía con ellos, ¿no? La empatía, el darles instrucciones claras, el escucharlos, porque a veces se malentiende que el líder o el jefe sabe todo, no es así, no es así. O sea, a veces los tips saben mucho más, porque están metidos más en motivación. Hay que saber escuchar, ¿no? Tienes que saber, escucha activo, ¿no? Escucha activa, porque muchas veces yo voy a pensar que la ruta más corta era el ABC, ¿no? Y ellos veían que era el ABCD, por decirlo, ¿no? Entonces sí, escuchas. ¿Tú crees que...? Y reconocerlos, claro. Reconocerlos. Eso es sumamente importante, ¿no? Y eso es algo que yo he ido aprendiendo con el tiempo, ¿no? O sea,
porque a veces, sobre todo en logística, yo no sé en las otras áreas, pero en logística es normal, o sea, o lo tomas como normal el ser exitoso en una entrega, ¿me entienden? Y a veces hay un montón de cosas que pasan que en esa entrega específica y no, o sea, no las comunicas, no las comunicas, ¿no? Entonces, yo aprendí mucho de eso, porque a veces damos por sentado que es parte de nuestro trabajo, pero a veces hay más que es parte de nuestro trabajo. Claro, es importante sobre todo el estado emocional y saber escuchar. Entonces, esas cualidades crees tú que son Sí, bastante saber fundamentales. escuchar, ¿Sí? saber escuchar. Y yendo a la parte, esta es una pregunta muy realizada por varias personas. No tienen la respuesta quizás hasta el día de hoy clara, pero quiero hacerte la pregunta también. ¿Un líder nace o se hace? No, yo creo que un líder se hace. Se No, hace. un líder se hace. O sea, obviamente hay personas que nacen ya con las cualidades innatas de comunicación clara, de ser extrovertidos, no de ser empáticos, pero yo creo que un líder se hace. Se va haciendo porque, primero, eh, si tienes un interés genuino en eso, porque eso también te tienes que ir capacitando, la misma experiencia te va enseñando qué es mejor, ¿no? Y siempre estar tratando de leer qué es lo mejor para los equipos, qué es lo mejor para la persona, para ser un buen líder. ¿No? Tienes que ser un líder participativo, un líder que escucha, ¿no? Un líder que entiende, ¿no? Yo creo que existe también, ¿no? Porque a veces se puede pensar, no, que ella es una super líder, pero, o sea, no me exige, o sea, no significa que haces cosas en la casa, ¿no? O sea, tus papás te quieren, ¿no? Te cuidan, pero también te exigen para que seas una buena persona. Por tu bien, por tu bien. ¿No? Hay que tener esa cintura, ¿no? Para poder saber exigir, pero también escuchar, Claro, entender. claro, escuchar. Yo te digo, por ejemplo, una de las cosas que para mí fueron más tema de trabajo personal, era la escucha activa, ¿no? Porque como obviamente siempre estaba contra el tiempo, entonces yo quería y hacer, ya sabía cómo hacer las cosas, ¿no? Y tuve que aprender a canalizar y lo que yo siempre le decía a mi equipo, inhala, exhala, porque, o sea, cuando te tranquilizas, escuchas y ya, ¿no? Porque a veces sales, o sea, como te dice, como el hipódromo, salen los caballos corriendo, ¿no? Entonces no, tienes que tener la calma para escuchar. Sí. Patricia, ¿te arrepientes algo en tu vida o cambiarías algo en tu vida? A ver, mira, yo te puedo decir que tengo una buena vida, ¿no? Doy gracias a Dios realmente por las oportunidades que he tenido, pero creo que si me tuviera que arrepentir de algo, sería de pensar más fuera de la caja, de tomar más retos. O sea, en algún momento tuve la oportunidad de irme a trabajar a otro país y no lo hice, ¿no? Entonces, son como cosas que quizás tener menos miedo. Sí, o sea, si me dices que de qué me arrepentiría sería de no haber pensado, de no ser más arriesgada, Tomar más riesgos. tomar más riesgos, sí. Y si tuvieras la oportunidad de viajar en el tiempo y retroceder hasta la fecha cuando tenías tus 20, ¿qué consejo le darías a la Patricia de los 20, de esos 20? A ver, que se arriesgue más, ¿no? Que se arriesgue más, que, que aprenda más cosas nuevas. Por lo cual no te digo que yo no he aprendido, ¿no? Pero que aprenda más cosas nuevas más rápido, ¿no? Y una última ya para finalizar, para ir finalizando. Si tienes los micrófonos de todo el mundo, los ojos puestos sobre ti, ¿qué consejo le darías a las personas? Como consejo de vida. Yo creo que eh, estamos en el mundo por algo. Entonces pienso que todos debemos buscar cómo trascender, ¿no? Cómo trascender, cómo tener un propósito, ¿no? Eh, y no necesariamente un propósito netamente laboral, ¿no? Porque a veces uno confunde que tener un propósito en el estar en esa compañía es mi propósito, ¿no? No, yo lo veo algo mucho más, ¿no? Es un propósito que ayuda, ¿no? De solidaridad, de colaborar o sea, dejar un legado, ¿no? Dejar un legado, o sea, de recuerde como, oye, esta persona ayudó en esto, esta persona
me hizo cambiar, me dio una frase o puso su hombro cuando yo necesitaba un consejo. O sea, para mí es eso, trascender y ser una buena persona. ¿Sí? Ser una buena ahora hay mucha gente buena, ¿no? Pero también hay mucha gente mala, ¿no? Entonces, sinceramente, creo que mi mensaje es que busquemos un propósito en la vida y busquemos trascender. Claro. Trascender, y la única manera de trascender es realizarse. Sí. Justo escuché una frase hace poco de un personaje muy importante también que ha redactado libros, que te dice, ¿no? Empieza donde estás y con lo que tienes. Esta frase de Napoleón Hill, que si algunos que escuchen este capítulo buscan y van a saber quién es este personaje, es un escritor. Pero es importante no tomar la decisión y arriesgarte un poquito más, sí, para poder lograr algo más y trascender. Sobre todo, como siempre lo menciono, el conocimiento es para compartir, sí, no para guardarlo. Porque nos vamos a ir de este mundo, pero qué importante irnos dejando un legado atrás, ¿no? Sí, y eso es importante, ¿no? Tú lo estás diciendo, ¿no? Ya nadie se eterna, o sea, ahorita, ya estamos ahorita acá, mañana no, en un segundo no estás. Entonces, dejar tu legado y ser una buena persona, sí, definitivamente. Y bueno, Patricia, nos toca hacer la revelación del capítulo. Queremos que nos reveles la frase. Bueno, mira, y nos expliques el por qué. Sí, yo te cuento la frase porque me la decía mi mamá, sinceramente. Nunca me di el tiempo de buscar quién la había hecho, o sea, o de dónde nace la frase, ¿ya? Pero la frase está muy relacionada al tema de la humildad, ¿no? Porque también muchas veces uno cree que porque está en una posición, en una gran empresa, o sea, crees que eres tú porque estás en esa posición. Mañana más tarde ya no estás y dejas de ser tú, no. Tienes que seguir siendo tú la persona, ¿no? Entonces, para mí está muy relacionado a la humildad, ¿no? Entonces, mi frase es: nadie es tan pequeño que no tenga nada que enseñar, ni nadie es tan grande que no tenga nada que aprender. Esa es mi frase. Qué bonita frase. Sí, o sea, está muy relacionada a la humildad, ¿no? A veces hay gente muy soberbia, gente mucha, no puede aprender, ¿no? Y todos, hasta una hormiga creo que te enseña, ¿no? Sí, sí. El trabajo duro, o sea. Todos los días seguimos aprendiendo, ¿no? Y siempre estar abierto a aprender. Muchas gracias, Patricia, por este tiempo. Sinceramente, tus respuestas han sido muy valiosas y esperemos que muchas personas puedan ver este capítulo y entiendan bien lo que significa trascender. Gracias, no, gracias por la oportunidad. Gracias.